Mañana será un día normal para muchos, como lo ha sido ayer y como lo puede ser pasado mañana, cualquier momento de la vida. Y tal vez no encuentren mucho significado en simplemente conmemorar, porque los problemas van a seguir estando, las circunstancias van a seguir estando. Vamos a seguir afligiéndonos, angustiándonos, enfermándonos. Vamos a seguir renegando, vamos a seguir pecando. Entonces pareciera ser de que algunos no entienden realmente lo que pasó y por qué el Señor nos manda a rendir culto a su nombre por esta hazaña tan preciosa. Y yo creo que el mundo entero solamente aparta ciertos días como estos para llamarse a una reflexión o a un ayuno sacrificial de no comer carnes o no hacer maldades en ese día, hasta que llega el domingo y damos rienda suelta a todas las cosas de nuevo. Así que rituales en el mundo hay por todos lados, como también hay rituales dentro de la iglesia evangélica que lo hace simplemente por ignorar el sentido de la palabra. Pero yo quiero que reflexionemos una vez más en el mensaje de la cruz, el mensaje que Dios lo ha revelado y lo ha traído para nosotros como el evangelio de la salvación, como el evangelio que puede salvar el alma del pecador y transformarla, como la expresión del poder del evangelio de Dios que es para convertir. Y por esa razón es que vamos a ir a través de la palabra a ver el mensaje allí en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 23, voy a retomar un viejo sermón y expresarlo nuevamente con vida profunda de lo que nuestro Señor nos ha revelado en su palabra. Lucas 23 habla de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tomar solamente el versículo 33, cuando dice, el versículo 33 dice, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sobre este texto voy a extraer la enseñanza, 3 cruces y un solo mensaje. 3 cruces y un solo mensaje. ¿Cuál va a ser el propósito de este sermón? No sé si habrá amigos que nos visitan por primera vez hoy o algunos que están escuchando hace muy poco el Evangelio y no han encontrado todavía el mensaje de la cruz, pero sin duda usted más tarde va a estar con alguien que no conoce a Cristo y usted va a tener a partir de este sermón la posibilidad de poder hablarle de esas 3 cruces y un solo mensaje. Por lo general las iglesias tenemos una sola cruz que representa a Jesucristo, pero tal vez sería bueno poner 2 cruces más, porque el cuadro completo que Dios ha pintado como una expresión del Evangelio sería con las 3 cruces, porque cada una de las cruces tiene un mensaje y es un contraste entre 2 enfoques distintos hacia el pecado. Por eso observemos que Jesús no fue crucificado solo, sino que Él fue crucificado en medio de 2 criminales, en medio de 2 malhechores. O sea, habían 3 cruces. La muerte de cruz para aquel tiempo era muy común y era la muerte más dura. Esa manera de morir crucificado ni siquiera era
idea hebrea, sino que ya venía de la peor tortura egipcia, así se mataban. Y no nos olvidemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto y sabe que era la peor manera de morir. Y esta forma de sentencia, de muerte, se hizo cada vez más fuerte cuando el Imperio Romano quería ejecutar a alguien como malhechor y eran crucificados porque era una muerte lenta, altamente dolorosa y muy, muy sangrante sobre todas las cosas. Y esa muerte en la cruz de Jesús no fue la única, sino que han habido muchas muertes. Es más, había muchas cruces. Y después de Jesús han habido muchísimas más cruces. Flavio Josefo, un historiador judío contemporáneo de la época, escribía en una de sus historias de que después que el pueblo de Dios había negado al Mesías y había rechazado la salvación, ellos le dijeron a Pilato: sea sobre nosotros la muerte de ese hombre. Y Pilato se lavó las manos y dijo: sea sobre ustedes la causa de su muerte. Y no pasaron la generación que ellos estaban pidiendo, donde dice que no había un lugar en donde poner una cruz para matar judíos, porque esto pasó 70 años después. Así que, mis hermanos, la muerte de cruz pareciera ser que es muy común. La representación de la muerte de la cruz hoy es un espectáculo, atracción turística y tal vez hasta una posibilidad de hacer dinero con películas, simplemente para mostrar una historia. Pero ¿cuál es el mensaje? Jesús no fue crucificado solo allí. El cuadro sería incompleto si Él estuviera solo, sino que esto fue el cumplimiento justamente de Isaías 53:12, cuando dice que fue contado entre los pecadores. Él fue crucificado allí, esto no fue un accidente, fue un cumplimiento, mis hermanos. Fue algo planificado desde la eternidad por el Padre Celestial. Porque en esa cruz Jesús tenía uno a su derecha y otro a su izquierda. Habían dos personas más. Y claramente debemos ver nosotros de que Jesús en el medio ya nos está hablando de la centralidad del Evangelio de Jesucristo. Nadie puede decirse cristiano y no tener a Cristo como el centro de su vida, como el centro de su intención, como el centro de sus pensamientos. Jesucristo nunca va a ser ladero, siempre va a ser el centro. La centralidad del Evangelio de Jesucristo es lo que hoy carecen muchas iglesias. La centralidad de Cristo desde el púlpito es lo que está ausente en muchas iglesias. Por esa razón deberíamos preguntarnos qué significado tiene esto de este mensaje que encontramos en estas tres cruces. La cruz de Jesús es el centro de todo plan de Dios para la salvación de la humanidad. En todo el mundo iban a tener la posibilidad de creer en un mensaje dado a través de los testigos que han sido impartidos por el poder del Espíritu Santo y llevarla hasta lo último de la tierra. Un mensaje que trae salvación. Pero a la vez vemos nosotros a Jesús que estuvieron al lado de dos ladrones, al lado de dos criminales para enseñarnos algo. Porque allí no solamente había dos ladrones, sino que había dos enfoques diferentes contrastados en cuanto al pecado. Lo mismo que sigue pasando hoy. ¿Cómo tratas tú al pecado? ¿Qué es para ti el pecado? Y si yo preguntase, ¿hay alguien que no conoce a Cristo aquí? Seguramente en su gran mayoría no van a levantar la mano porque todos dicen, yo conozco a Jesucristo. Pero es muy probable que lo que dicen yo conozco a Jesucristo en realidad nunca le han conocido. No lo digo yo, la Escritura lo dice. El mismo Jesús dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿por qué nos dejaste afuera? Es una necesidad ver que el mensaje de la cruz revela qué hay en el corazón.
porque nosotros no podemos negar que el Señor lo sabe todo. Por eso es que también cada una de las personas que están en esas tres cruces muestran una acción diferente, distinta con respecto al pecado. Por eso acá en estas tres cruces encontramos claramente la cruz de la rebelión. Está también la cruz del arrepentimiento del otro lado. Y en el centro está la cruz de la redención, mis hermanos. Está la cruz de la rebelión, está la cruz del arrepentimiento y está en el medio la cruz de la redención. Así que es importante tomar el mensaje que hace 2000 años fue expresado en forma real, algo planificado y que hoy se hizo un mensaje para ser llevado hasta lo último de la tierra. Así que mis hermanos, la Biblia no dice quién estaba a la izquierda y quién estaba a la derecha. No hay un orden para saber si el ladrón que se arrepintió estaba a la derecha o a la izquierda, porque no lo dice. Pero la Biblia responde a la Biblia y es muy posible que el que se arrepintió estuvo a la derecha. ¿Por qué? Simplemente porque Jesús cuando venga en Mateo 25 dice que Él pondrá a la derecha a los que van a ser salvos y a su izquierda a los que irán a condenación eterna. Simplemente por eso. Porque los salvos son los hijos de la mano derecha. También lo dice Apocalipsis. El nombre de Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Y que es también justamente por quien vino la liberación para el pueblo. ¿Se acuerda con la historia de José? Por lo tanto, mis hermanos, no dice la palabra cuál fue el que se arrepintió, pero es muy probable que podamos decir que el que estuvo a la derecha de Jesús fue el que se arrepintió, pero el que estuvo a la izquierda fue el que no se arrepintió. Pero podemos decir claramente que en estas tres cruces habían tres hombres que representan justamente al mensaje que debemos nosotros proclamar. Primero nosotros vamos a hablar del hombre de la izquierda. Y ese era un hombre muriendo en sus pecados, muriendo en sus delitos y pecados. Solamente hay dos formas de morir: morir en Cristo o morir en los delitos y pecados. ¿Cómo quieres morir tú? Pues si depende tu salvación del Evangelio de Jesucristo, pues te animo que tú puedas morir en Cristo entendiendo este mensaje. ¿Cómo es aquel hombre que está muriendo en sus pecados? ¿Qué característica nos dice a nosotros? Pues uno de los malhechores no creía en Jesús. Este hombre era un egoísta. Este hombre pensó primeramente en él. Fíjense en lo que dice las Escrituras. Este hombre estaba totalmente entregado al enojo, al odio, al rencor. Si nosotros vamos a ver el Evangelio de Mateo, donde se narran los evangelios la misma historia, pero con distintos enfoques, vamos a tener algunos conceptos más claros. ¿Qué es lo que dijo este hombre? Mateo 27, versículo 44. Dice así: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo que podemos ver nosotros acá es que él le injuriaba. ¿Qué es injuriar? Insultar, blasfemar, con una motivación de odio, con una motivación de furia. Es exactamente la misma reacción que tienen todos aquellos que no quieren escuchar el Evangelio de Jesucristo. Reaccionan con insulto, reaccionan con odio, reaccionan con furia. Esta era la actitud de este hombre. Pero él pensó más bien en sí mismo, porque él dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fíjense ustedes el versículo 44. Dice que le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Por qué pensó más en él? Porque él dijo: si tú eres el Cristo, pues ayúdame. Sálvate tú y sálvame a mí. ¿Saben que muchos vienen a Jesucristo por motivos equivocados?
no vienen convencidos por su pecado, sino a ver si realmente dice que es Dios, a ver cómo me puede ayudar. ¿Cómo me puedo salvar de este problema? Muchos van a las iglesias a buscar a Dios cuando están en peligros de muerte. Muchos van a las iglesias a buscar a Dios cuando están enfermos con un diagnóstico de muerte. Van a buscar a Dios cuando hay conflicto en el hogar, cuando hay violencia, cuando hay robo, cuando hay hurto. Muchos van a buscar a Dios simplemente a ver qué es lo que pueden sacar para sí mismos. Déjeme decirle que esa es la actitud de este malhechor que no se salvó porque era egoísta, pensaba en él mismo. Por eso es que el uso del tiempo presente imperfecto claramente evidenciaba que estos eran insultos varias veces en la cruz. No fue una sola vez durante el tiempo que estuvo crucificado. Así que fue una forma muy tonta de morir. Perdió una oportunidad grande porque no se dio cuenta que la única y última oportunidad que tenía para ser salvo era Jesucristo. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. No estuvo teniendo en cuenta que Él era el Salvador. Estaba al lado de Jesús, pero estaba lejos de la salvación. Así hay muchos hoy muy cerca de Jesús, pero lejos de la salvación, porque se acercan por motivos equivocados a la cruz. No van convencidos de sus pecados. No van buscando la redención de sus almas, la liberación de la esclavitud. Por esa razón es que a pesar de estar viendo evidencias de que Jesús era distinto a todos los demás, Él no creyó. Él pecó voluntariamente. Se burlaba aún estando al lado de Jesús. Él pensó que con la muerte se terminaba todo para él, pero esto era el inicio de su tormento, porque en esta cruz fue la que impulsó a este hombre para siempre en el infierno. Se terminó las oportunidades. Esto es morir en sus pecados. Sin embargo, en la otra cruz, y vamos a decir simplemente por decirlo, al lado derecho de Jesús, había un hombre no muriendo en sus pecados, sino estaba muriendo a sus pecados. Estaba muriendo al pecado. Uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús, uno de estos delincuentes que estaba al lado de Jesús, él creyó. Él creyó. Él no hacía como el otro que pensaba en sí mismo, a ver cómo puedo hacer para zafar de esta, sino que él pensaba mayormente en Jesús. Puso su mirada en Jesús, prestó atención a la causa de Jesús. Y notemos varias cosas que hizo este ladrón. Lucas capítulo 23. Dice el versículo 39. Voy a leer el 35 primero. Y el que estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban, escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese es el de la izquierda, ese es el que no le importaba a Jesús, le importaba su propia vida. Pero en el versículo 40 vemos el contraste.
Respondiendo el otro, diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Él no habló con Jesús, él habló con el otro. ¿No le temes a Dios estando en la misma condenación? Y argumentó, nosotros, vos y yo, todos nosotros, merecemos, es lo que estaría diciendo, merecemos esta condenación. Él dijo, nosotros a la verdad, es cierto, justamente padecemos, porque recibimos, ¿qué cosa? Lo que merecieron nuestros hechos. Ni siquiera habíamos nacido y nacimos condenados porque nuestros hechos ya hablaban de nuestra naturaleza caída. No es que nosotros nacemos y cuando pecamos recién nos hacemos pecadores. Nosotros nacemos pecadores, por eso pecamos naturalmente. Y ningún pecador entrará al reino de los cielos si no se arrepiente de sus pecados. Pero este Jesús ningún mal hizo. Inmediatamente le dijo a Jesús, dejó de hablar con el otro delincuente y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese en el diálogo, fíjese en la expresión. Así que, ¿qué podemos notar de esto? Primero, que hubo un cambio en él. Porque según Mateo 27:44, los dos le injuriaban, los dos le insultaban, los dos tenían odio hacia Jesús. Los dos estaban teniendo una actitud de burla hacia Jesús. Pero algo pasó. En esas horas que estuvo en la cruz, al lado de Jesús, algo sucedió con él, lo que no sucedió con el otro. Este hombre cambió, y ese cambio se llama arrepentimiento. La única forma que cambies el enfoque y dejes de mirarte a ti mismo y comiences a mirar a Jesús es cuando hay arrepentimiento. Pero parece que este hombre cambió porque empezó a creer en Jesús. Lo segundo que vemos aquí es que él reprendió al malhechor. Esto ni más ni menos es lo que a nosotros nos toca hacer a la hora de evangelizar. Hablar de las bondades de Cristo y de la culpabilidad del hombre. Eso es evangelizar. No es prometerle una vida mejor, no es prometerle una vida sin problema, de color de rosas o de abundancia de bienes o de puras sanidades como hacen algunos. El evangelio consiste en hablar de la justicia de Cristo y la culpabilidad del hombre. Pero si quieres tener justicia en Cristo Jesús, la única forma es arrepentirte. Por eso, en Lucas 39:40, lo que acabamos de leer, dice que él reprendió, respondiéndole al otro, diciéndole, sabiendo que estás por morir, ¿todavía quieres hacer bromas, mofarte, insultar? Número 1, cambió. Número 2, respondió al otro malhechor, confesando que es justo lo que ellos estaban viviendo. Número 3, revela que él temió a Dios. El temor a Dios es lo que más te acerca a la redención. Versículo 40 dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Saben cuántas personas están condenadas pero no temen a Dios? Él temió a Dios. La actitud para la conversión es cuando alguien teme a Dios. La actitud para la conversión es cuando reconoce sus pecados. La actitud para la conversión es para entender, yo merezco lo que estoy viviendo. Temer a Dios. Jesús dijo, no teman a los que pueden destruir el cuerpo. Más bien teman a aquel que puede enviar sus almas al infierno.
Temer a Dios es lo que emana de su justicia. Él es justo y yo soy pecador. Yo sé que merezco la condenación. Mis hechos lo atestiguan. Esa es la verdadera conversión de un pecador. Por eso es que él temió a Dios. Número 4, reconoció su propia culpa. Versículo 41, la primera parte, dice que nosotros a la verdad justamente padecemos. Justamente padecemos. ¿Acaso no escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice que eres pecador? Pues solamente el Espíritu Santo le va a decir esto a los que son escogidos y los va a traer arrepentimiento. Pero si no escuchas al Espíritu Santo, no hay ningún problema. ¿Sabes cuál es el problema? Es que sí o sí vas a saber que eres pecador porque la ley de Dios está escrita en tu corazón y en tu mente. Y tu conciencia, según Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 en adelante, dice que la conciencia te acusa o te defiende. Cualquier persona que respire en este mundo sabe cuándo está ofendiendo a Dios y cuándo no. Porque si es el Espíritu Santo te trae convicción y arrepentimiento y te obsequia la fe para alcanzar la salvación. Pero si no eres un escogido, lo que vas a tener es convicción de tus pecados por tu conciencia, pero no vas a tener arrepentimiento porque no te ha sido dado. Y lo único que te queda es una horrenda expectación de fuego en el infierno, donde arderán para siempre los que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Si tú no abres en tu mente y en tu corazón la oportunidad de estar atento al mensaje, sino que te encierras y te ocultas, puedes estar tan cerca como ese malhechor al lado de Jesús, pero no ver la redención. Pero sin embargo este otro, él pudo ver a Cristo como un hombre justo, que estaba él muriendo por su culpa. Nosotros, y ninguno reconoce cuando está equivocado. Nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestra naturaleza nos lleva a culpar a otros y no a nosotros mismos. No hay quien se arrepienta voluntariamente, sino que en el acto de reconocer la culpa, nuestra naturaleza lo que hace es negarla. Ningún criminal, es muy poco común que un criminal que está recibiendo lo que merece diga yo merezco esto. Casi todos insultan. Todos los que están siendo condenados piensan que hay otros que son peores que ellos. Por eso es que cuando alguien va a evangelizar y le dice, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos somos malos, inmediatamente la reacción de decir, no, yo no soy tan malo, hay otros peores que ellos. O no me van a decir que inmediatamente lo nombran a Hitler. O algún delincuente conocido. Mis amados hermanos, este ladrón se arrepintió y cambió. Reprendió al otro, diciéndole que nosotros no podemos burlarnos de él. Él temió a Dios, tuvo temor y reconoció su propia culpa. Y lo quinto que hizo, aceptó y reconoció públicamente la inocencia de Jesús cuando dijo la parte final del versículo 41, mas ningún mal ha hecho. Tal es así que ni Herodes, ni Pilatos, ni Anás, ni Caifás, los sumos sacerdotes, pudieron acusarle de nada.
Tuvieron que pagar y contratar falsos testigos para mentir. Porque ni siquiera Satanás tenía ningún acto ni derecho legal para acusar a Jesús. Porque Jesús nació, vivió y murió de una forma intachable, íntegra, santa. Nunca cometió un pecado. Jamás faltó a una de las leyes, sino que las cumplió todas. Y hoy nosotros entendemos que no lo hizo por sí mismo, sino en representación tuya y mía, para que en tu cuenta y en mi cuenta sea imputado como obediencia perfecta, como santidad perfecta. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar. Pero Él murió como justo. Él no cometió pecado. Sin embargo, el Padre lo hizo pecado por nosotros. La podredumbre de mi pecado, la asquerosidad de mi pecado, la vergüenza de mi pecado, la culpa de mi pecado, lo retorcido y oscuro y morboso de mi pecado, lo que produce en mí el pecado que yo mismo cometo, la suciedad, la necesidad de sacarme urgente, esta necesidad de sentirme sucio. Si tú lo sientes, somos 2, somos 3, somos 4. ¿Sabe cuánto es el pecado de los millones y millones por quien Él murió? En Él solamente, retorciéndose no por los dolores de los clavos o de los latigazos de los romanos o por aquella corona de espina que estaba sobre su mente, retorciéndose por el abandono del Padre por causa de nuestra maldad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él aceptó la inocencia de Jesús, pero fueron varios. Lucas 23:4 dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Versículo 14: y les dijo: me habéis presentado a este hombre, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, que dice, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Versículo 15: no fue Pilato solamente, ni Herodes, ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Lucas 23 está relatando que no fue solamente este ladrón el que dijo: él no ha cometido pecado. También fíjese en el centurión, versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: ¿qué cosa? Verdaderamente este hombre era justo. ¿Cómo llamaría usted a alguien que tiene preso años y los matan en la cárcel y nunca cometió tal homicidio? ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Nosotros somos de proclamar rápidamente injusticia de acuerdo a nuestra justicia o a la valorización de nuestra justicia. Qué injusto que quede sin trabajo si yo soy el que más trabajaba. Qué injusto que a mí no me paguen
mejor mi sueldo cuando soy el que más presentismo tiene? Qué injusto que le den el regalo a aquel vecino cuando yo soy el mejor vecino de la cuadra. Qué injusto que le den la bandera a ese que nunca estudia y la madre le hace todas las tareas, en vez de darle a mi hijo que es el que más estudia. ¿Vio que somos de decir rápidamente qué injusto que es? Pero el pensamiento hasta el día de hoy de la humanidad entera es como que Jesús murió pobrecito. Pobrecito. Qué lástima que Jesús murió así. Y mientras todos decían que Él no había hecho ningún mal, porque es cierto, cuando Él vino a este mundo, Él nació como sustituto. Él nació para reemplazarte a ti. Porque mientras tú y yo pecábamos, Él se mantenía puro. Mientras tú y yo no cuidamos nuestros cuerpos con las calorías, con las grasas, con las comidas picantes, con el alcohol y con cuantas cosas, Él se cuidó. Ni siquiera tenía colesterol en sangre. Él no tenía una afección en su cuerpo porque Él era el cordero sin mancha, sin defecto que debía ser ofrecido para el holocausto. Mientras nosotros no nos cuidamos, mientras nosotros dormimos mal, mientras nosotros le damos al alma rienda suelta, con el enojo, con los celos, con el odio, con la avaricia, con la codicia, con la promiscuidad, con todo tipo de lascivia, con todo lo que el alma quiere deleitarse, Jesús se cuidó. Y déjeme decirle que la Escritura dice que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Por esa razón, este hombre tuvo la convicción de que era justo y nosotros pecadores. Ahora, lo más extraño de todo esto es que Él le dijo a Jesús lo siguiente, Mateo 23, versículo 42. Le dijo, Señor, o le dijo Jesús, o lo miró simplemente y le dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar, cuando vengas en tu reino. Ahora, a ver, si no está obrando aquí el Espíritu de Dios para traer salvación, ¿ustedes acaso ven o parece aquí que alguien está a punto de establecer un reino? ¿No más parece un olvidado por la sociedad, por la justicia y que está muriendo en una cruz, se está desangrando? ¿Aparece que está habiendo un séquito real, una ordenación real a su reino? No parece bajo ningún aspecto que este hombre esté a punto de establecer un reino. Es como si este malhechor veía algo más allá que nadie lo podía ver. Solamente por la fe nosotros podemos ver algo que los demás no ven. Él pensaba y él creía que la muerte no iba a tener la última palabra con Jesús. Yo no sé de mí, porque yo sí lo merezco, pero yo sé que tú no vas a morir, o si vas a morir, no vas a quedar sepultado. Yo veo que vas a tener la entrada triunfal en tu verdadero reino. Cuando alguien está siendo guiado por el Espíritu Santo al arrepentimiento, no está viendo el final de la situación, está viendo la continuación en gloria de lo que se va a manifestar. Por esa razón, ningún apóstol tenía esta clase de fe en ese momento, porque huyeron, dejaron solo a Jesús, salvo Juan. Así este malhechor mostró una fe extraordinaria para las circunstancias en que se encontraba al lado de Jesús. ¿Saben cuándo vas a encontrar tu verdadera fe, esa fe extraordinaria? Cuando tú ya te des por vencido y sepas que no hay más arreglo para tu vida. Y cuando digas, Señor,
en ti confío yo. ¿Qué más hizo este ladrón? Creyó en la vida después de la muerte. Se arrepintió y fue recompensado, porque lo que Jesús le responde inmediatamente, lo miró y le dijo: de cierto te digo que hoy, bendito sea el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte de Jesús fue pública, en una cruz a lo alto, a la vista de todos. Pero nadie pudo ver lo que él estaba viendo. Se dio cuenta que cuando Jesús nació, fue un nacimiento visible, público, que intervinieron los astros de los cielos, los ángeles, anunciados para los pastores, para los reyes caldeos que vinieron luego, incluso para trastornar Jerusalén con los celos de Herodes para matar a los niños. Se da cuenta que el nacimiento de Jesús fue público. Se da cuenta que la muerte de Jesús fue un acto público. Los cielos se oscurecieron. La gente que estaba allí lo vio, contemplaron lo que pasó, elevado en una cruz, suspendido entre el cielo y entre la tierra, como que nadie se quería hacer cargo de ese hombre. Pero se dio cuenta que la resurrección de Jesús fue privada y secreta. Se da cuenta que Jesús solamente se apareció a quien Él quiso. Porque Él se va a revelar a los ojos de aquellos a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aunque no le veas o no le reconozca, Él te dirá: María, soy yo. Adrián, soy yo. Kevin, soy yo. Por tu nombre te llamé. ¿Cómo trató a Jesús a este ladrón? Con gracia y con verdad. ¿Cómo debes tú llevar el evangelio a aquellos que están muertos en delitos y pecados? Con gracia y con verdad. La gracia te acerca al corazón del pecador y la verdad te acerca a la razón del pecador. Y cuando la gracia y la verdad se manifiestan, pues mis amados hermanos, la conversión se lleva a cabo. Y Jesús le habló con gracia, porque no le dijo: deberías haberlo pensado antes de haberme insultado así. Nunca le dijo eso Jesús. ¿Sabe cómo respondemos nosotros a los que nos injurian? Con revancha, con ofensa. Jesús no le dijo: ¿por qué te has burlado? Jesús no les dijo: déjame tranquilo, ¿no ves que me estoy muriendo? No quiero hablar con nadie. ¿No les suena parecido a lo que nosotros decimos muchas veces cuando no estamos con ganas de hablar con nadie? Cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos injuriados, cuando nos sentimos bajo injusticia. Déjame tranquilo, no quiero hablarte, me estoy muriendo, ¿por qué no te callas? No le respondió Jesús así. Él lo miró con amor. Él lo amó. Él le dijo: amén. Porque eso significa de cierto te digo. Amén. Sí. Así será. Así es. Amén. Es una conjugación de 3 palabras hebreas. Adonai Melech Neaman.
No es simplemente la traducción que así sea, sino que está diciendo que Dios, Adonai, Melech, Rey, Niamán, fidedigno. El Dios, el Rey, el fidedigno te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, amados hermanos, la muerte de Jesús en la cruz, con esas 3 cruces, esas 2 cruces al lado, tienen un mensaje. A un hombre muriendo en sus delitos y pecados. A un hombre muriendo a sus pecados. Pero en la cruz del medio encontramos a un hombre muriendo por el pecado de su pueblo. Jesús murió para salvar a su pueblo de la condenación. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, pues Él murió por ti. A veces nosotros, cuando no comprendíamos el Evangelio, hablábamos de 4 leyes a una persona rapidito y le hacíamos repetir la oración y le decíamos: ¿sabes? Ahora hay gozo en los cielos porque tú te has arrepentido. Y acaba, así decía yo por lo menos, no sé usted, pero acaba de poner Dios tu nombre en el libro de la vida. ¿Habrá estado en blanco el nombre, el libro de la vida, sin ningún nombre escrito? Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Jesús es el libro de la vida. Porque el libro tiene palabras. Jesús es la palabra de vida. Tu nombre estuvo escrito en Jesús. Tu nombre estuvo inscrito en Jesús. Tu nombre estuvo adscrito a Jesús, adjunto a Jesús, unido a Jesús, ligado a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él nació, nosotros vinimos en Él. Cuando Él vivió en perfecta obediencia, nosotros estuvimos en Él. Cuando Él subió esa cruz, nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Él resucitó al tercer día, nosotros resucitamos en Él. Cuando Él ascendió a los cielos, nosotros estamos sentados, como dice Pablo en Efesios, juntamente con Cristo en lugares celestiales con Él. Porque somos inseparables. Por eso es que el primero pensó en sí mismo, el segundo pensó en Jesús, pero Jesús, cuando subió esa cruz, pensó en ti. Pensó en ti. Jesús, nuestro Dios, hecho hombre, murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo demostró su amor? Matando a su hijo. No tomando en cuenta nuestros pecados, mirando a su hijo como el pecador y a ti como justo. Escuché una ilustración que en verdad conmueve mucho. Que había un joven que era fiel al Señor. Y su madre oraba siempre por él y lo encomendaba siempre al Señor. Su madre lo amaba. Pero un día su hijo, como el pródigo, decidió vivir inmoralmente y se apartó. Y se enamoró de una mujer inmoral como él. Y ella tomó su corazón y lo llevó a su inmoralidad de vida.
Y su madre, cuando se enteró, oraba más por él y le decía: hijo, no puedes seguir así, no puedes seguir en esa relación. Cuando él le contó a su novia lo que su madre le decía, ella le dijo: me vas a demostrar si tú me amas, matando a tu mamá. Él primero lo negó, pero ese pensamiento estuvo allí. Y ella, como Dalila a Sansón, todo el tiempo estaba carcomiendo de la cabeza: si realmente me amas, vas a demostrármelo matando a tu mamá. Y un día, embriagado él, llegó abruptamente a la casa de su madre y la mató violentamente. Y le arrancó el corazón para llevárselo como una muestra a su novia de que él le había obedecido. Y mientras iba en el apuro con el corazón de su madre en su mano, aún sangrando de su madre, él tropezó y cayó, y cuando cayó, cayó encima del corazón. Y dice esta leyenda que el corazón de pronto le habló y le dijo: hijo, te hiciste daño, te lastimaste. Así nos ama el Señor, que siendo aún pecadores, con la mente entregada a la lujuria, resistiendo la palabra del Señor, que no quieres buscarle, o que si le buscas a tu manera, en forma fingida. Jesús dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. La madre nunca dejó de amar a su hijo, aún estando muerta. Le dijo: hijo, te hiciste daño. Dios te dice aún, a pesar de que tú le rechazas, a pesar de que tú no le amas, a pesar de que tú reniegas, a pesar de que incluso aún diciéndote que eres cristiano, pones en la lista de tus prioridades no a Dios primero, sino tus propias cosas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 3 del capítulo 8: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso Jesús pensó en ti, pensó en nosotros, pensó en su pueblo. Ahora, si Dios, sabiendo todo lo que va a pasar, siendo omnisciente, todopoderoso, sabio, no podía haber pensado otro medio para salvarnos que no implicara la muerte tan horrenda de Jesús por nosotros, tan dolorosa por nosotros, pues sí pudiera haberlo hecho. Pero dice Pablo: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, pero en realidad lo entendemos. La verdad que era necesario que fuera así, mis hermanos, por varias razones. Primero, para que viéramos lo terrible del pecado y sus consecuencias. Cuando tú ves la cruz y entiendes la verdad de lo que pasó Jesús allí, entenderás lo terrible del pecado y sus consecuencias. Y lo terrible no es los clavos y la corona de espinas, sino es que Jesús experimentó el verdadero infierno
Y el verdadero infierno no es el fuego, ni el azufre, ni el gusano. El verdadero infierno es la ausencia de la gracia y de la misericordia y el amor de Dios. Solamente la ira de Dios fue sobre él y será sobre todos los que tal vez incluso están sentados aquí, algunos que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Lo único que queda es una horrenda expectación en el fuego del infierno. Hoy es día de salvación y no endurezca tu corazón si escuchas la voz del Espíritu Santo, porque hoy el Señor quiere salvarte. La actitud de Dios hacia el pecado: Dios aborrece el pecado y lo castiga. Segundo, para que aprendiésemos la justicia de Dios. El pecado es la infracción a la ley de Dios, es la provocación a la ley de Dios y merece ser castigado. Pero Dios mismo vino y pagó la deuda que deberíamos pagarlo nosotros. Él la pagó en lugar nuestro. Tercero, para que viéramos el amor, la gracia de Dios. Cuando dice Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuarto, para que viéramos un ejemplo de obediencia, aún en las condiciones más difíciles. Humillación, sufrimiento, rechazo, agonía, muerte, todo eso experimentó Jesús por nosotros. Pero sabe, mis hermanos, Pablo lo relata claramente en Filipenses capítulo 2, el porqué y qué debemos aprender de esto. Filipenses capítulo 2, dice el versículo 5, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de los hombres se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la razón? Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo esto es para la gloria del Padre. Y para que veamos que los sufrimientos de Jesús en la carne lo calificaron como el verdadero sumo sacerdote, como el verdadero Cordero de Dios. Jesús califica a su palabra para que digamos, es Él, es Él. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él calificó. Estaremos en gloria con Él para siempre, mis amados hermanos. Voy concluyendo. Si Jesús murió por mí y por ti, la enseñanza es que tú y yo también estemos dispuestos a morir por Él. Y esto se ha confirmado en la historia del cristianismo porque hay millones de mártires en todo el mundo desde que Jesús resucitó que han entregado su vida por Cristo. ¿Y saben cómo va a terminar la historia? La Biblia dice que habrá tribulaciones como nunca la hubo antes. Muchos de nosotros moriremos por causa de Cristo dentro de no mucho tiempo.
Si tú eres un hijo de Dios, la muerte será victoria, no un problema. Si tú eres un hijo de Dios, te gozarás por sufrir los sufrimientos de Cristo. Ser tenido por digno de morir, por la causa que vale el esfuerzo vivir y morir. Jesucristo. Por eso es que la cruz de la rebelión, la cruz del arrepentimiento, está en el medio de la cruz de la redención. ¿Cómo morirás tú? Sabiendo de que Jesús ha muerto por tus pecados. ¿Serás rebelde y morirás en tus pecados? ¿O te arrepentirás y morirás al pecado? La palabra es muy clara cuando nos enseña de que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué es necesario enfocarnos en el pecado para entender y valorar la muerte de Jesús? Porque si hoy te arrepientes y vuelves a Jesús, serás libre para siempre de la esclavitud del pecado. Hay 10 leyes sobre el pecado. Número 1, el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Comienzas por algo pequeño, pero su pie es como en deslizadero. Número 2, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Resiste a esto, porque te vas a alejar por mucho tiempo. Número 3, el pecado te costará más de lo que querías pagar. El dolor, el sufrimiento, nunca va a poder salir de la vida de aquel que peca voluntariamente. Número 4, pecas a tu manera, tienes que regresar a Dios a su manera. Número 5, el pecado engendra pecado. Con un poco de pecado cubrimos a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Número 6, el pecado te lleva a justificar cuánto has hecho, llevándote a tu autojustificación, y querrás hacer méritos para callar tu conciencia, y no lo lograrás. Número 7, el pecado es un placer efímero, es temporal, es pasajero, pero las consecuencias del pecado son muy duraderas y dejan grandes cicatrices. Número 8, no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Todo saldrá a la luz. Cuando crees que nadie te ve, el que revela todas las cosas a los ojos de todos, lo está viendo. Y todo saldrá a la luz. Número 9, mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios lo determina. Y número 10, nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos volvernos en arrepentimiento lo más rápido posible. Y yo te diría, hoy mismo. Porque en ese monte Calvario, en esas 3 cruces, hay un solo mensaje. La salvación está en la cruz del medio. Pero tú puedes estar en la cruz de la izquierda o en la cruz de la derecha. ¿Cómo vas a responder al llamado? Si el Señor te está diciendo, arrepiéntete y ven a mí. Cierra tus ojos, por favor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz pecador salvó. Yo fui ciego y ahora veo. Estaba perdido y fui hallado. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey.
El llamado exterior lo hace un predicador como yo en esta mañana. Hay alguien que se arrepiente de sus pecados y quiere recibir el regalo de la justificación lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario al morir en tu lugar. Yo solamente hago el llamamiento exterior, limitado, torpe, carente de poder. Pero yo puedo decirte, si tú eres el que quieres la salvación hoy, el Espíritu Santo hará el llamamiento eficaz, que no lo podrás resistir, que te dará arrepentimiento genuino y te dará la fe para creer en lo que acabo de expresar. Pero yo debo llamarte. Tú eres una persona que no te sentías justificado, no te sentías salvado, pero hoy sientes el llamado del Espíritu Santo. Pues arrepiéntete hoy antes que sea tarde. Arrepiéntete hoy y busca al Señor. Si eres tú, así como Jesús fue levantado visiblemente, ponte de pie para dar testimonio de que tú eres el que te estás arrepintiendo y que busca de Él. Si nunca escuchaste el Evangelio, si quieres realmente ser salvo, uno entró al infierno y el otro entró al paraíso. Amén, amén. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Señor, te pido, Padre, que nunca se cierre mi boca para hablar de este mensaje. Que nunca se cierre la boca de nosotros, de ninguno de nosotros, para que no prediquemos tu evangelio. No hay otra cosa que el pecador deba escuchar. Que es posible la salvación. Que es posible ser salvo. Señor, que nunca nuestros labios se cierren de publicar tu grandeza y tu verdad. Porque como dije al principio, mañana la vida pareciera que continúa igual, pero no será así para los que te han encontrado a ti. Porque la vida ya no duele para el que está en Cristo. La vida en Cristo se inflama de esperanza, se inflama de amor. Bendito sea tu nombre, Señor. En un día como hoy, tú te revelaste a tus discípulos que estuvieron esperando. Tal vez con miedo, tal vez con incertidumbre. Si pasaba algo o no pasaba algo. Pero tú entraste en medio de ellos, Señor, y le dijiste, paz a vosotros. Tomás no estaba. Tal vez era un feriado largo y quiso ir a descansar. Pero tú dijiste, paz a vosotros. Como me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Todos los hijos de Dios, hemos sido enviados por nuestro Salvador a serle testigos. Nunca dejes a un lado este llamado. Él te salvó para que hables de Él. Señor, avívanos como iglesia. Danos en lo que te estoy pidiendo el verdadero enfoque del motivo por el cual nosotros somos una iglesia redimida. La gloria sea para ti en Cristo Jesús.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.